En tiempos antiguos, los relatos hablan de la existencia de gigantes en la Tierra, y no solo en esa era remota, sino también después, cuando los hijos de los dioses se unieron con las hijas de los hombres. De esta unión nacieron descendientes que fueron conocidos como los héroes de la antigüedad, hombres de gran renombre y poder. Esta narración se encuentra en el libro del Génesis, capítulo 6, versículo 4. Sin embargo, aquellos que han intentado ocultar la verdadera historia de la humanidad han logrado borrar casi todo vestigio que demuestre la presencia de gigantes en los tiempos antiguos. Pese a su desaparición, sus obras monumentales de piedra siguen siendo testigos de su existencia, como un recordatorio imborrable del pasado de la Tierra. Entre estos vestigios se encuentran algunas de las creaciones más sorprendentes atribuidas a esta antigua raza de gigantes que habitaron el planeta. Muchos de estos monumentos aún desafían nuestra comprensión moderna, y algunos de ellos siguen siendo objeto de misterio y asombro. Antes de comenzar, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita y quédate hasta el final del vídeo para descubrir algunas obras hechas por gigantes. Las estatuas de Bada, en Indonesia. En la isla de Sulawesi, ubicada en Indonesia, existe el fértil Valle de Bada, un lugar rodeado de campos de arroz donde se encuentran más de 400 estatuas megalíticas de características muy singulares. Estas estatuas fueron descubiertas en 1908, y al ser interrogados los indígenas sobre su origen, estos respondieron con un misterio. Simplemente afirmaron que siempre habían estado allí. Las estatuas tienen formas masculinas y femeninas, todas ellas con rasgos faciales notoriamente distintivos. Grandes ojos, cejas prominentes que se unen en la nariz, y una cabeza alargada que parece estar influenciada por los búhos. Los cuerpos se representan siempre de forma erguida, lo que da una sensación de majestuosidad y solemne presencia. La estatua más grande de todas alcanza una altura de 4,5 metros, lo que demuestra la magnitud de estas esculturas, que requieren una habilidad técnica impresionante para ser creadas. A lo largo del valle, se pueden ver numerosas estatuas dispersas, cada una con una postura y expresión única. Las leyendas locales cuentan que en un intento por demostrar su poder, el Raja de Lugo ordenó que se moviera una estatua de 45 metros de longitud, utilizando a 1,800 hombres. Sin embargo, este ambicioso intento fracasó y tras un accidente en el que algunos de los hombres perdieron la vida, el esfuerzo fue abandonado. La pregunta que persiste es: ¿quién esculpió estas estatuas y cuál era su propósito real? Las vasijas de piedra de Bada. En el mismo valle de Bada, también se encuentran unas enormes vasijas de piedra llamadas calamba, cada una con una tapa de piedra que, según los lugareños, nadie podría mover. Estas vasijas son una obra monumental en sí mismas, y la cuestión que queda en el aire es: ¿quién las esculpió? ¿Y para qué las utilizaron? Nadie sabe a ciencia cierta su propósito, pero la gran escala y el cuidado con el que fueron hechas indican un conocimiento técnico avanzado. Las cabezas olmecas. Las cabezas olmecas, dispersas por México y Guatemala, siguen siendo un misterio que desconcierta a arqueólogos e historiadores. Estas colosales estatuas no solo destacan por sus gigantescas dimensiones y su peso impresionante, sino por sus rasgos faciales que no se asemejan a los de los pueblos nativos de América. De hecho, sus rasgos africanos no encajan con las características conocidas de los pueblos autóctonos. Los creadores de estas cabezas siguen siendo desconocidos, y la falta de información sobre su origen complica aún más el enigma. Una de las cabezas, publicada por la National Society en 1987, fue tomada en los años 50 en Guatemala. A diferencia de las otras cabezas olmecas, esta presenta una apariencia completamente distinta, con facciones que se asemejan más a los moais de la isla de Pascua, lo que podría indicar que fue realizada por una cultura de tipo caucásico, muy diferente a los rasgos nativos de la región. Se sabe que esta estatua fue localizada en la propiedad de la familia Vine en Guatemala, pero los esfuerzos por encontrarla en tiempos recientes fueron infructuosos. Se cree que fue destruida, tal vez por guerrilleros o, quizás, por aquellos que no desean que estos vestigios sean estudiados. Si has llegado hasta aquí es porque te gusta el vídeo. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Me encantaría que comentaras qué te ha parecido este vídeo hasta ahora.
Continúa para saber más. El dolmen, una estructura construida con bloques de piedra, es uno de los monumentos más antiguos y enigmáticos de la humanidad. Consiste en pilares de piedra dispuestos verticalmente que soportan una losa horizontal, creando una especie de tumba o refugio que ha perdurado durante milenios. Los dólmenes más impresionantes se encuentran en las montañas del Cáucaso, en Rusia, donde se han descubierto cientos de monumentos de origen desconocido. La datación de estos monumentos es incierta, pero algunos estudios sugieren que podrían tener más de 25,000 años de antigüedad. Las rocas utilizadas en su construcción son de una magnitud impresionante, con losas que pesan varias toneladas. Algunas de las piedras fueron moldeadas con ángulos de 90 grados, lo que demuestra un alto nivel de conocimiento en el trabajo con la roca. Este tipo de estructuras parece desafiar las capacidades técnicas de las civilizaciones antiguas, y el hecho de que muchas de ellas tienen una entrada o salida cuya abertura es demasiado pequeña para que pase un ser humano aumenta el misterio de su propósito original. ¿Por qué fueron diseñadas de esta manera? ¿Qué propósito cumplían? Las jarras gigantes de Laos. En Laos, en el sudeste asiático, en la llanura de Sien Kauen, se encuentran unas 100,000 jarras gigantes de piedra dispersas sin seguir un patrón claro. Estas jarras varían en tamaño, con algunas alcanzando hasta 3 metros de altura y un peso que puede superar las 600 toneladas. Fueron trasladadas desde la cantera sin que se conozca el método exacto que se utilizó para transportarlas, lo que sugiere un nivel de habilidad técnica y organización impresionantes. Las leyendas locales hablan de una raza de gigantes que habitó la región en tiempos remotos. Según los relatos, su rey, tras ganar una gran batalla, ordenó la construcción de estas jarras para almacenar licor de arroz y celebrar la victoria con su pueblo. A pesar de los esfuerzos arqueológicos, el origen de estas jarras sigue siendo un misterio. ¿Qué almacenaban realmente en estas enormes vasijas de piedra? ¿Y por qué fueron construidas de esta forma tan peculiar? Las ruinas de Cachari en India, el tablero de ajedrez gigante. En la India, en una región conocida como Nagaland, se encuentran las ruinas de Cachari, unas estructuras megalíticas que han sido comparadas con las piezas de un gigantesco tablero de ajedrez. Estas figuras de piedra, que se erigen como pilares, son de origen desconocido y han desconcertado a los arqueólogos durante generaciones. La tradición hindú las asocia con las piezas de un juego de ajedrez jugado por Bhima y su hijo Gatotkacha, mencionados en el Mahabharata. No se sabe con certeza el propósito de estas estructuras, pero las leyendas locales afirman que fueron obra de gigantes. El lago Titicaca, en la frontera entre Perú y Bolivia, es otro lugar lleno de misterio. Se le conoce como la Tierra de los Gigantes, y es hogar de uno de los complejos arqueológicos más impresionantes del mundo, Tiahuanaco. Según estudios realizados por Artur por Sánscrito, Tiahuanaco fue una ciudad que prosperó mucho antes de la llegada de los incas, con una cultura avanzada que desafía nuestra comprensión moderna. Los habitantes del lago Titicaca cuentan que la ciudad fue construida por gigantes, y algunas de las estructuras más complejas, como las chulpas, torres funerarias de piedra sin argamasa, parecen confirmar esta tradición. La palabra chulpa significa gigante en la lengua aymara, y se cree que estas torres fueron construidas por seres de grandes dimensiones que habitaron la región hace miles de años. Los atlantes de Tula, el misterio de los gigantes toltecas. En la ciudad de Tula, México, se encuentran las famosas estatuas conocidas como los atlantes de Tula. Estas colosales figuras, que representan a guerreros gigantes, están hechas de bloques de basalto perfectamente encajados. El misterio detrás de estas estatuas es profundo, y algunas teorías sugieren que representan a los habitantes de la mítica Atlántida, una civilización avanzada que se hundió en el mar. Los toltecas, quienes construyeron estas estatuas, se consideran los herederos de esta antigua cultura, y su conocimiento de lo oculto y las leyendas que hablaban de dioses gigantes provenientes del mar han mantenido vivo este misterio. Los toltecas no solo dejaron estas estatuas monumentales, sino también numerosas leyendas sobre gigantes que gobernaron la tierra y cuya sabiduría trascendió generaciones. Los atlantes de Tula, con su porte imponente y su misteriosa apariencia, siguen siendo una clave crucial para entender el legado de estos gigantes.